Saludos, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a este debate público, el último de esta semana, en el que les aseguramos que hay mucha tela que cortar, hay mucho que analizar y que comentar, y de ello se van a ocupar nuestros tres invitados de hoy, que les paso a presentar ya de forma inmediata. Comienzo con José Bermellu, que es consultor de negocios internacionales. Bermellu, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Luis Arias Argüelles Meres, escritor y también colaborador habitual de esta casa. Luis, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias. Y Antonio Checa, es consejero de Economía. ¿Qué tal, Antonio? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo comentábamos porque es casi, con permiso, se lo voy a preguntar a Antonio con permiso del resto, pero es casi una noticia, bueno, muy reciente al menos, que mañana está Rodrigo Rato en Asturias, el que fuera ministro de Economía y el que algunos, por lo menos, le echan de menos, dicen, ¿no? No sé, según con la que está cayendo. Ya sabes que yo hablo con claridad, y además lo he dicho alguna vez, lo hemos comentado, yo no lo sabía que venía mañana, ¿no? Sí. Y efectivamente, yo estoy convencido que en el mes de mayo, y si las cosas, ahora hablaremos de las elecciones un poco vascas y gallegas, que no van a ir muy bien porque no pueden tampoco, pero en fin. Aparte de eso, yo creo que se está montando un equipo del PP en la sombra muy potente, con Rato naturalmente como persona de prestigio, y luego está Costa, y está María San Gil, y está Gustavo D'Aristegui, y bueno, podríamos hablar una candidatura en la sombra. Y se está montando algo en la sombra porque evidentemente el equipo de Rajoy, yo ya lo he dicho claramente, no tengo nada que ocultar. Ya lo he dicho cuando tengo que decirlo. Yo creo que el equipo, vamos, Rajoy el primero que no funciona, y el equipo en general menos tampoco. Bueno, Rato, no obstante, no le veo yo muy dispuesto a meterse otra vez en política. Bueno, en estos momentos está, digamos, libre, ¿no? O sea, en estos momentos yo creo que está en preparación de destino, en oficio de destino, y además debe de disimular todo lo que pueda, evidentemente. Pero en fin, ya me dices que viene mañana, lo que empieza a recorrer España. No, porque además va a estar de interventor también. Va de interventor al País Vasco. Hombre. Aquí viene a dar una conferencia que se llama Situación de la economía mundial y reformas de futuro. Bueno, claro, y de paso pues se enterará de lo que pasa en Asturias. Invitado por Caja España, por un banco. Y además, bueno, también es verdad, no olvidemos que él es casi asturiano, no nació, pero bueno, es casi asturiano. Sí, se lo toma como tal, sí. De familia. Luis o Bermellu, lo que queráis añadir. No, a raíz de lo que comentaba Checa, a propuesta de Víctor, pues simplemente eso, que cabe la posibilidad de que venga aquí de ojeador, a ver a qué personas del entorno del Partido Popular por aquí les puede fichar para ese potencial proyecto que está siendo preparado en la sombra. ¿Tú crees? Bueno, yo ni lo creo ni lo dejo de creer. La posibilidad cabe, porque lógicamente no deja de ser un buen momento, porque ciertamente el reinado de Rajoy tiene los meses contados. Entonces cabe esa posibilidad de que forme parte ya de una discreta operación de búsqueda y captura de candidatos para un Partido Popular renovado. Bueno, aquí en Asturias sí creo que al PP le convendría mucho una renovación, después de la cantidad de derrotas consecutivas que vienen sufriendo en las elecciones al gobierno asturiano. Lo que, por otra parte, es indudable que Rato es una persona de mucho prestigio y una de las grandes figuras del PP, sobre todo en economía, que con la crisis que le está viviendo pues todavía puede cobrar más importancia. Ahora, lo que yo tengo dudas es que de verdad en el cuadro dirigente del PP asturiano pueda encontrar gente valiosa. Ojalá la encuentre, pero viendo lo que hay desde los últimos años, pues hombre, no sé. Quiero decir que Gabino lo intentó, luego dio marcha atrás. Me da la impresión de que su proyecto fuera de Oviedo no es fácil que lo vuelva a intentar. Evidentemente. Bueno, y las elecciones que hubo internas o lo que sea, el señor Morales tuvo un porcentaje no muy alto de apoyo comparado con el otro, y tampoco sé qué equipo tenía. Bueno, yo creo que más que nada es, quiero decir, que vale por sí mismo su prestigio, su sapiencia y su categoría política y científica, más que el hecho de poder captar gente aquí, que ojalá me equivoque, pero probablemente no tenga mucho donde escoger. No, si me permites un momentito nada más, porque el jueves pasado concretamente hablamos un poco también del tema del PP, la que estaban armando, yo lo dije, desde la dirección del PP de Asturias, pues metiéndose con dos diputados de a pie prácticamente, que los han quitado de presidentes de comisiones, que eran Reiniero y esta chica, y Coto, la diputada, y luego por lo menos 7 u 8 comités locales
que de buenas a primeras quieren poner a los suyos, cuando han sido legalmente constituidos y democráticamente. Y yo ya avisaba desde aquí que podían rebotarse esos comités, porque conozco estos casos cuando ocurren. Y efectivamente a los pocos días, no sé en qué periódico leía que se estaban rebotando en Villaviciosa, hasta en Sobrescobio, me parece, que bueno, que es un sitio mucho más pequeño. Supongo que es casualidad, pero mañana a las 11:30 el Partido Popular de Villaviciosa quiere pedir, va a venir hasta Oviedo a presentar la dimisión a pedir la dimisión de Goñi, de Fernando Goñi, como secretario regional del Partido Popular, y justo media hora después es lo de Rato. Insisto, supongo que es casualidad, no estamos... Pues por ahí va, no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces probablemente Rato viene a medir un poco el pulso y dos cosas. La primera, los que están ahora serán de Rajoy, pero si viene Rato y tal, los convence porque se pasarían al otro, no hay ningún problema. Y en cuanto a la calidad de los que hay, que dice, a lo mejor los que se ven son los que no tienen calidad, pero hay gente que sí que es válida. Puede ser, sí, y hombre, en cuanto a lo de Morales, y no es que yo me moje ni mucho menos por Morales, cuidado, sacó un 40% con todo el aparato en contra, que bueno, no es tampoco una cifra... Si no, quiero decir que compitió no es mala, y tal, no digo que sea mala cifra, difícil, pero digo que bueno, que el hecho es que la... Y en fin, que tienen que buscar una solución, que ya efectivamente la tercera bueno, y que no... Y luego pasa otra cosa siempre, cuando un partido no gana elecciones, las peleas más que con el adversario político son internas, ¿no? Claro. Y eso está pasando en el PP aquí y fuera de aquí también, ¿no? Hay quien dice eso, ¿no? Que el adversario político está en el otro partido, el enemigo está dentro. Sí, por supuesto que está dentro. Y cuando se pierden elecciones y no se consiguen ciertos objetivos, pues todavía más navajeo, ¿no? Eso es la historia de la política reciente en todos sitios. En todo caso, hombre, parece también razonable pensar lo siguiente. El bagaje, digamos, político stricto sensu, que actualmente acumula el Partido Popular, no es gran cosa. Llamo bagaje político al bagaje, digamos, programático, práctico, alternativo al gubernamental, en diferentes frentes. En una palabra, a Rato le hará falta un gran equipo para reconstruir su personalidad. El prestigio que tiene se puede difuminar en relativamente poco tiempo, porque la situación en la que se encuentra Asturias en particular y España en general es especialmente conflictiva. Entonces, sea Rato o sea quienes sean, quizás no deberíamos hablar demasiado de él porque puede ser precisamente que no quieran que sea así de momento y dar el banderazo de salida, por así decir, a esa alternativa en un momento, digamos, determinado, ¿no? Que lógicamente no podemos predecir. Pero en una palabra, el trabajo de reconstrucción política del Partido Popular tiene que ser enorme. Está anclado en un montón de contrasentidos en su propia plasmación política de cara a los ciudadanos. Ejemplo número 1, las propias elecciones gallegas. Ejemplo número 2, las elecciones vascas. Esa dicotomía de lo regional, de lo autonómico frente a lo estatal, pues todavía no la supieron flexibilizar suficientemente. No digo flexibilizar, sino estructurar. Y claro, Rato puede saber mucho de economía, pero hace falta un equipo para abordar un montón de temas a la vez gordísimos. Por otra parte, bueno, gordísimos, entiéndase, dificilísimos de reestructurar. Por otra parte, el aparato del PSOE parece que funciona. El aparato propagandístico, la estructura interna, la cohesión, son más fajadores y a su vez golpean más duro, y en momentos, como estamos viendo con el caso Garzón, por así decir, y no es que yo quiera decir que el PSOE está detrás de la actuación de Garzón, pero sí que son capaces de aprovechar mejor los golpes circunstanciales más los que ellos mismos promueven, ¿no? Y entre todo esto lo que estamos comprobando también es que, claro, Rajoy yo creo que aumenta, no quiero ser demasiado duro con él en absoluto, pero aumenta su cuota, por así decir, de infantilismo, permítaseme la expresión, pero dicho sea sin intención de ofender ni mucho menos ni a Rajoy ni a ningún militante del Partido Popular ni votante siquiera. No se puede acusar a Garzón de socialista, porque ser socialista no es ni bueno ni malo, es indistinto a efectos de la labor de un juez. Puede ser socialista de corazón, lo que no puede ser es socialista de carné, en principio, y hacer esto, ¿no? Pero claro, si la acusación fundamental de Rajoy es Garzón es socialista, poca carga dirigida a la línea de flotación de Garzón, en este caso concreto, va a lanzar el señor Rajoy. Por tanto, yo no sé si Rato forma parte de esa escuadra que viene a salvar al PP del hundimiento definitivo. Debería de serlo.
ni lo deseo ni lo dejo de desear, porque sí lo deseo por la situación política española, que conviene que se reestructure de alguna manera, que gane seriedad, que gane peso, que la oposición no tenga que valerse, digamos, de asuntos circunstanciales y coyunturales, una cacería para conseguir la dimisión de un ministro. En fin, le deseo mucha suerte a Rato y a todos los que con Rato conformen ese equipo. Luis. Sí, Luis. Lo que pasa es que quiero decir, yo creo que es demasiado aventurar dar por hecho que Rato pretende ahora es demasiado especulando. Dice que eso es una hipótesis bueno, que está muy lejos de poder ser comprobada. Así es. Luego, lo del PP, la crisis que vive el PP o los problemas que tiene ahora el PP, claro, darían para 4 o 5 debates como este, ¿no? Sí. Pero bueno, voy a resumir y sintetizar. Primero, hay una etapa en Rajoy, que son los 4 años anteriores, que está con el equipo de Aznar, que yo creo que hay un error gravísimo desde mi punto de vista, y es el no haber asumido la derrota electoral, fueran las circunstancias que fueran, pero no haberlo asumido y estar más pendiente de lo que pasó o dejó de pasar en el 11M que de la política al día a día durante esos 4 años, que por cierto hay muchas cosas criticables. Y ahora, precisamente, que Rajoy se lanza a una nueva etapa, o se lanzó a una nueva etapa, digamos, prescindiendo del equipo anterior, que era casi todo de Aznar, también está teniendo muchas críticas. Bueno, no sé si acertó o no con el equipo, no parece que mucho. Y por último, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención ahora mismo, que va a pasar este fin de semana. Es decir, es la primera vez en que las elecciones gallegas, quien las va a ganar o las va a perder, va a ser sobre todo un líder nacional, como en este caso Rajoy. Cuando Fraga se presentaba, las ganaba o las perdía, las ganaba siempre. Salvo la última vez. Y la última vez, por cierto, me parece que fue el más votado, aunque no formase gobierno Fraga. Sí. Y yo creo que estas son, sobre todo, no en el País Vasco, sino en Galicia, las elecciones de Rajoy. Lo cual me parece tremendamente significativo cómo está pendiente de él. Y también, con respecto al PP, yo creo que algo de lo que apuntó antes Bermello, las divisiones internas, también geográficamente, lo que Madrid, Valencia, el partido en general, los problemas que hay en el País Vasco desde la marcha de San Gil, quiero decir, creo que es un partido que está descabezándose y desestructurándose. Ahora, yo no sé tampoco qué solución puede haber, si volver a un antiguo equipo podrá ser la solución o no, máxime cuando, bueno, ya agotamos un año de la legislatura de estos 4 y a ver cómo se pueden conducir por ahí, ¿no? Sí, bueno, yo, vamos a ver, lo que sí me parece que estemos de acuerdo, no solo nosotros, sino el mundo entero, debe estar de acuerdo en que el PP necesita una renovación clarísima, ¿no? Porque está metido efectivamente en todos unos líos que además ahora ya no saben, no solo ya contradicciones, sino dudas, y ya da lo mismo, ¿no? Hoy día son centristas, mañana son del otro lado, en fin, hay de todo, liberales, no sé cuánto. Ya dije aquí que, hombre, que no compliques a los ciudadanos la cabeza con eso de liberales, que es muy complicado, la teoría liberal o la otra, ¿no? Pues sois de derecha, centro derecha, y eso lo entiende bien la gente, el votante normal, ¿no? Bueno, empezando por lo que decía Bermello sobre el tema del PSOE, es verdad que toda la vida ha sido muy propagandista y ha vendido muy bien, eso es indiscutible. Lo que pasa es que, claro, también depende de quien tengas enfrente, ¿no? Y claro, lo que tienen enfrente, desde luego, es que no hay por dónde cogerlo. Consecuentemente, que un Pepiño Blanco sea ahora el mejor propagandista del mundo, pues bueno, a mí me parece lamentable, ¿no? Y es porque no saben hacerlo. De hecho, además se demostró claramente cómo en los debates aquellos Rajoy y Zapatero, pues verdaderamente Zapatero, sin valer nada, que no vale, pero vamos, le ganó realmente los debates, ¿no? A todo un Rajoy que es un tío preparado. Y en cuanto al otro tema, si estamos de acuerdo que tiene que haber uno, hombre, yo digo Rato porque es la figura más conocida y de más peso indudablemente, y que estuvo a punto, ¿no? Sí. Y claro, me dices, bueno, es que sabe mucho de economía, pero además, bueno, yo te he citado unos nombres, no lo sé, te podría citar algunos más. Te he citado a Costa, que estuvo ya de ministro con el de Hacienda, con lo cual es un hombre muy entendido en estos temas. Te he citado a Gustavo Daristegui, que es uno de los diplomáticos más prestigiosos, ahora joven, pero vamos, de los más prestigiosos que hay en estos momentos. Habrá que verle también cómo funciona. Y luego, naturalmente, digamos un poco lo que son las baronías o demás, que se pasarían con él, las que ahora están con Rajoy, como el caso de Plans o como el caso del de Murcia. Esperanza Aguirre no digamos nada, lo va a apoyar lo que haga falta. El tema de María San Gil, la vuelta al País Vasco probablemente sea buena, ahora se demostrará, ¿no? Y entonces, bueno, de alguna manera formar un equipo nuevo con el cual pudieran hacer algo más, ¿no? Porque tal como está el tema, desde luego, no hace nada. Bueno, si queréis hablamos ya también... hablamos de las elecciones ya, si queréis. No, con eso queda abierto absolutamente el plazo para hablar de las elecciones, o si queréis mencionar algo más, o incluso lo damos por agotado si os parece ya. Porque... Yo de las elecciones, de las gallegas, aparte de lo que acabo de comentar, que son las elecciones de Rajoy, quería comentar otra cosa. Y es la decepción que supone, o que supuso esta legislatura, sobre todo el BNG.
A ver, el BNG era un partido en tiempos de Beiras, de izquierdas, con un discurso republicano, con un discurso que se basaba en Castelao, en una serie de referentes que yo personalmente admiro mucho, y que toda esa ética y toda esa estética hayan ido a parar a una cosa tan bochornosa como la del otro día, de llevar a unos señores en un autobús de excursión a Oporto y luego meterles un meeting, y engañarles. Que detrás del gobierno de Galicia esté un negocio de eólicos, que por cierto con mucha repercusión en Asturias, que el occidente lo están llenando, plagando, invadiendo de eólicos, sin contar con el turismo y sin contar con la población. Es decir, hay partidos políticos, como es el caso del BNG gallego, o en su momento fue Esquerra Republicana de Cataluña, que tienen una tradición histórica, para mí muy respetable, en muchas cosas, que en cuanto tocan poder, están teniendo comportamientos tan decepcionantes y tan bochornosos como los que vienen siendo habituales en los grandes partidos que vienen gobernando desde hace tiempo, ¿no? Y yo quería apuntar esa decepción que para mí supone el tocar poder por parte del BNG en Galicia, ganen, pierdan o queden empatados, ¿no? Pero desde luego también es bochornoso que no se corresponde para nada con ese nacionalismo o con ese galleguismo de Rosalía de Castro o Castelao o demás, que tenía la honestidad en la vida pública por encima de todo, ¿no? Independientemente que estemos de acuerdo, ¿no? Sí, con las ideas de ellos. Bermello. Bueno, la verdad es que los análisis que se pueden realizar en estas elecciones, como siempre, son multifacéticos, por así decir. Argüelles acaba de comentar algunos y coincido con él básicamente. A mí quizás lo que más me preocupa de las elecciones, en particular de las gallegas, es lo que tiene que ver con lo que podríamos llamar una consolidación digamos, del galleguismo referencial de corte socialista en oposición al asturianismo referencial prácticamente inexistente en Asturias de corte igualmente socialista. Es decir, que el mismo partido de ámbito estatal en dos comunidades autónomas vecinas, con intereses comunes en algunos casos y contrapuestos en otros, peleen en la práctica con armas diferentes y con objetivos diferentes, a veces contrapuestos, implica en la práctica un riesgo importante de que Asturias siga perdiendo en relación con Galicia en algunos ámbitos concretos. Y no me refiero solamente, que también a asuntos, por ejemplo, pues como la Ría de Leo, motivo continuo de discusión entre ambas comunidades autónomas, ¿no? No fuimos capaces a lo largo de todos estos años, incluso con gobierno socialista a ambos lados, de planificar conjuntamente qué se hace por ahí. Sin embargo, vemos como hay un puerto, que es el de Ribadeo, que se utiliza para embarcar y descargar, lógicamente carga general, particularmente dedicada para la celulosa de Navia, para la fábrica de celulosa, y también pues para alguna cooperativa agrícola de Otura en particular. En definitiva, me preocupa por estos detalles, por otros de índole cultural. No sé si sois conscientes de lo que supuso, por una parte, una especie de patrimonialización de la cultura, de parte de la cultura asturiana, imbuida, por así decir, o incrustada en un proyecto que presentó el gobierno gallego ante la Unión Europea sobre la cultura inmaterial, ¿no? O el patrimonio de la cultura inmaterial. En fin, ese toque nacionalista pegado a un gobierno socialista en Galicia y por contra un gobierno socialista que supuestamente defiende lo mismo en cuanto al concepto de Estado, pero en la práctica cede en todas sus posiciones frente al gobierno gallego, es lógicamente un peligro permanente para Asturias. Como lo es en la práctica lo que ocurre, pero ya es un hecho consumado con el País Vasco, con sus derechos forales, y nosotros sin ningún derecho de ningún tipo en la práctica. Nada más que aquellos que en su momento decidieron darnos con un estatuto que no votamos nunca. En definitiva, esa asunción por parte de partidos estatales de componente nacional o nacionalista en Galicia y en el País Vasco, obviamente nos perjudica porque no estamos siendo capaces de articular un discurso, digamos, equilibrador o compensatorio por parte, en este caso concreto, de los asturianos. Y es quizás la reflexión que desde el punto de vista mío como asturiano más importante que quiero hacer. Por cierto, que Galicia se puede llevar además un mayor pedazo de tarta de la tarta de la financiación precisamente por tener lengua propia, ¿no? Claro, cuando aquí mucha gente, en fin, dormía mal
y padecía insomnio pensando en el mucho dinero que iban a ganar los traductores de asturiano, o resulta que eso podía ser una fuente de financiación, ¿no? Eso también, quiero decir que Galicia, todos los partidos, a ver, y creo que están las hemerotecas. Fraga en su momento dijo que el gallego fuera oficial y que en cuanto hubiera una titulación de gallego en la universidad habría gallegos de derechas, de izquierdas, de centro y medio pensionistas. Eso. Y aquí hay la obsesión por parte del PSOE de ligar el asturianismo a un movimiento político que teóricamente van a ser enemigos de ellos, y quiero decir que que eso demuestra muchas cosas, pero demuestra que en Galicia el problema lingüístico le han dado una solución, y en Asturias llevamos desde la transición a esta parte sin dárselo. Y sobre todo el partido que más se opone al asturiano es el PSOE. Y lo que tú decías, lo que el PSOE defiende en Galicia, del gallego, aquí en Asturias lo niega tal. Y bueno, hay una teoría sociológica freudiana, que me lo dijo más de una persona, que muchos del PSOE les pegaron en la escuela por hablar asturiano y que tienen ese problema. Y les sale ese... Había un parlamentario aquí, usted sabrá muy bien quién era, que haciendo un discurso en contra del asturiano dijo: a ustedes asienta ellos mal, y ese era el señor que hablaba en contra del asturiano. Entonces es un problema que no es que sea importante, ni para Asturias la mayor preocupación, ni para la ciudadanía, pero sí es un reflejo de la falta de capacidad de resolver problemas que hay en Asturias. No, hay más, la cosa tiene más miga. No quería entrar en detalles, digamos, a mí la vena asturiana propiamente dicha me sale rápidamente, pero va más allá la cosa. No es una cuestión ya, digamos, de patrimonialización del patrimonio cultural asturiano por parte de los gallegos en una propuesta que presentaron a la Unión Europea, que luego no salió por poco, sino que la cosa va más allá. La dinamización económica de la orilla oeste de la Ría de Leo es más intensa, más rápida que la dinamización económica de la orilla este de la Ría de Leo. Los asturianos compran viviendas en Foz y no las compran en Castropol. Eso es contundente. Y Ribadeo crece y Castropol y As Figueiras y no crecen. Bien. Entonces me diría alguien, bueno, pero eso no es consecuencia de una política estrictamente nacionalista por parte del partido del gobierno gallego. Pues bueno, ciertamente stricto sensu no, pero sí responde precisamente a un afán, obviamente, claro, que ellos tienen muy claro, muy particularmente desde los nacionalistas gallegos, del BNG en particular, de conseguir ampliar, digamos, su territorio de influencia, lo que podríamos llamar el equivalente al hinterland de los puertos, de forma tal que al oeste del Navia se vea Galicia como un territorio natural en el que hacer cosas, en el que hablar incluso, porque su sustrato lingüístico es más parecido al gallego propiamente dicho que al del asturiano central. Entonces, esa doble... Y si encima, insisto, poco a poco se va viendo que hay un cierto mayor dinamismo económico del otro lado, aquí estamos jugando, pues estamos jugando a perder peso desde el centro de Asturias, por así decir, o desde Asturias, sobre una franja del oeste asturiano. Y claro, si yo en alguna ocasión dije que el principal defecto de los gobiernos asturianos, de todos los que hubo, incluido el presente, es la falta de planificación, ellos van de discurriato en discurriato, podríamos decir, empleando el asturiano, ¿no? Como no planifiquen precisamente la política y la economía y la industria en función precisamente de los retos que presentan los gobiernos vecinos, lógicamente las salas asturianas perderán peso respecto de Asturias y respecto de... Y de Asturias, yo que soy consciente de Asturias, lo aprendí desde hace mucho tiempo. Claro. Y esos topicazos de grau para allá, todos gallegos, etcétera, etcétera, eso son barbaridades. Son barbaridades. Pero están en la calle. Barbaridades. Están en la calle. Absolutas barbaridades. Sí. Bueno, vamos a ver, mis compañeros de tertulia habéis hecho unas exposiciones de tipo, digamos, cualitativo muy interesantes, no cabe la menor duda. Que yo voy a hablar de ellas también, ya que las habéis sacado, pero quiero hablar de los términos cuantitativos, digamos, de las elecciones gallegas, en lo que uno piensa que podría llegar a ocurrir. Es verdad, parto de la base de que el regionalismo, que no el nacionalismo, yo diría que el regionalismo gallego es muchísimo más fuerte e importante que el regionalismo, que no hablo del nacionalismo asturiano. En Asturias realmente existe, bueno, nacionalismo prácticamente nada y regionalismo pues bastante poco. En el tema lingüístico, sin querer entrar en debate, por favor, en absoluto, lo más mínimo, lo que sí digo es que yo al menos siempre he tenido la idea de que las dos únicas regiones
no me gusta hablar de naciones ni nacionalidades, las únicas regiones que verdaderamente no es que tuvieran lengua propia, sino que además que era una lengua que se usaba además comúnmente en la calle y en todos los lados, yo la he vivido personalmente, era en Cataluña y era también en Galicia. En los demás sitios, en el País Vasco, jamás en la vida, bueno, salvo en caseríos o en 4 sitios. Entonces es verdad que en ese aspecto probablemente el PSOE, ya que hablamos del PSOE, pero no solo el PSOE, el PP también, ¿no? Gallegos, pues son eso, más regionalistas y quizá tengan unas cosas más claras y siempre están tirando por su región y no está, en fin, lo que habéis contado, la Ría de Leo, etcétera, etcétera, y hay un concepto de Estado también yo creo que diferente, e incluso un concepto de dependencia con Madrid, como decimos siempre, también distinto el gallego verdaderamente del asturiano. Pero dicho esto, quería, bueno, y del BNG se te olvidó hablar del yate, ¿no? Porque has estado contando cosas. Sí, ya. Bueno, se olvidó, ¿no? Pero bueno. Lo del yate también. Me importa mucho más Castelao que el yate. Pero digo el que, caso de la merienda ya como se están convirtiendo en los nuevos ricos, es verdad, eso es lo que está. Digo, como están convirtiéndose en los nuevos ricos que comentábamos antes, pues hombre, yo digo lo del yate porque se te olvidó en ese momento. No, o los despachos pero yo te lo recuerdo por si acaso hace falta que ahora ya lo del yate que también. Pero en fin, yendo a los temas cuantitativos y muy rápidamente, en primer lugar decir que con el sistema del arregladón, el poder ganar las elecciones por mayoría absoluta es extraordinariamente difícil. De hecho, las mayorías absolutas, bueno, se dan muy pocas veces, es extraordinariamente complicado, y más cuando hay 3 partidos, bueno, de cierta fuste, de cierta importancia, y evidentemente hoy el Bloque Nacionalista Gallego, pues es un partido que tiene su importancia. Antes decías que Fraga las había perdido no por poco, las perdió por 1. No, pero dije que era el más votado. No, pero además digo, es una corrección simplemente en el sentido de que las perdió por un diputado, que a mi juicio no es 1, sería medio o 3/4, lo digo porque a un voto le quedaría de resto que no le valió, ¿no? Y que ni siquiera por 1, pero bueno, por 1, fíjate que es tremendo, un éxito tremendo. Yo, claro, esto me parece difícil, por lo que leo por las encuestas, pues imagino que depende de las encuestas quién las haga. Creo que no va a haber grandes diferencias. Yo no creo que gane por mayoría absoluta el Partido Popular porque es muy difícil, pero bueno, tampoco se va a quedar muy lejos. Entonces, bueno, las cosas van a estar como estaban y en el fondo el Partido Socialista, y no solo el gallego, sino los demás partidos socialistas de las distintas regionalidades, viven de maravilla, porque ellos son sus votos y los que tienen al lado, y como les da lo mismo que hay de lo mío, pues te doy lo que haga falta y sumo tus votos y me hago. Aquí ha pasado una historia, sin ir más lejos también, donde el cual pues también se unen sin saber por qué, pero también lo hacen, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Pues evidentemente malas para Rajoy, porque es verdad que siendo gallego se ha mezclado, también va a dar muchos mítines, o ha dado en el País Vasco, pero claro, los que da en Galicia son distintos, van a ser importantes para él, y en el caso de Zapatero, sin moverse de la Moncloa, pues al final volverá a ganar, porque como al final el gobierno lo formará el PSOE junto con naturalmente el Bloque Nacionalista Gallego, pues vuelven a ganar, lo cual evidentemente no nos saca de la duda ni nos saca de nada. Bueno, hilando el asunto del que estáis hablando con otro de los de actualidad en estos días, podríamos sacar la conclusión quizá que, no sé por qué extraña razón, pero a veces no somos capaces de defender lo nuestro. Y lo digo por esos 800 millones de euros añadidos a Cataluña, por aquello del respetar el Estatuto de Cataluña, que seguramente terminarán perjudicando a regiones más pobres como Asturias, y porque además ayer, cuando a la consejera portavoz le preguntaban sobre este asunto, rechazó valorarlo, no quiso hablar de este asunto. Hoy la prensa publicaba que el gobierno regional guarda silencio, como el Ebro al pasar por el Pilar, que decía el otro, ¿no? Sobre este asunto. Bueno, ¿qué opináis sobre ello, Bermello? Pues lo que se puede opinar yo creo que es obvio, ¿eh? Estamos ante una situación, no voy a decir crítica, pero sí tremendamente preocupante. Y preocupante por una doble razón. No tanto por lo que, digamos, en un supuesto beneficio del derecho propio, otras comunidades autónomas, digamos, les pueda corresponder. Y digo les pueda en función de la legislación vigente. Otra cosa es que existan componendas políticas. En la medida en la que esos 800 millones o 800.000 respondan a un estatuto aprobado por el Congreso de los Diputados, hemos de entender que estamos bajo un supuesto de buen derecho por parte de los gallegos, perdón, de los catalanes, a disponer de esos fondos supuestamente adicionales. Lo preocupante es que en Asturias no estemos en condiciones de conocer en qué condiciones, precisamente, nosotros podríamos pasar a ser, y lo voy a decir con toda crudeza, con toda crudeza, porque si no establecemos algún día un objetivo finalista en la política económica asturiana, seguiremos estando absolutamente perdidos. ¿Cuándo Asturias, o dicho de alguna manera, de otra manera, cuándo los contribuyentes residentes en Asturias van a provocar que Asturias sea contribuyente neto a su vez
de las arcas del Estado y de las arcas de la Unión Europea. Y este es el gran objetivo que nos tenemos que poner. En la práctica, el gobierno asturiano y la oposición en Asturias viene obviando esta circunstancia. Estamos funcionando en Asturias de una forma gravísima. Talmente parece que estamos a gusto con la condición de mendigos. Y lo voy a decir de esta forma tan gráfica para que quede claro, digamos, la imagen. No podemos fundamentar nuestra política, la política asturiana, en función de poner el cesto más o menos lejos, más o menos cerca del que gobierna, pidiendo que nos echen para mantener nuestra propia estructura. Tenemos que conseguir que los residentes en Asturias, los por tanto, seamos contribuyentes netos de las arcas del Estado. Y por tanto contribuir al desarrollo de otras comunidades autónomas. ¿Eso es posible? ¿Eso no es posible? ¿Por qué nuestros políticos no nos hablan claro? De esa manera tendríamos claro, a su vez, a dónde tenemos que orientar la economía, la industria y la política. ¿A quién deberíamos de votar y por qué? Y a quién no deberíamos de votar y por qué no. Insisto, a mí no me preocupan que sean 800, ni 800.000, que sí. Lo que me preocupa es que no tengamos un objetivo económico y particularmente fiscal, que sea precisamente el de estructurar toda la economía asturiana en función de conseguir ser contribuyente neto. Y claro, ahí vendría otro debate importante, que es, ¿puede Asturias con el actual estatuto acabar siéndolo? ¿En qué condiciones? ¿Cuándo? Otro debate podría ser, ¿cómo nos iría con un estatuto tipo del Navarro? Es decir, con un convenio con el Estado. ¿Qué haría falta para llegar a ello? ¿Sería bueno? ¿Sería malo? ¿Habría que pedir a los navarros que renuncien a él? ¿Habría que quitárselo? ¿Qué hacemos con el equivalente vasco que es análogo al navarro? En definitiva, todo este proceso, digamos, de la financiación está dejando al descubierto un problema estructural gravísimo de Asturias al que se superpone un problema político, que es el de la ceguera. Nos ponemos una venda en los ojos, sacamos el cesto y nos ponemos a mendigar. Y eso es lo que hacen nuestros políticos en Asturias. Es que tú, unos y otros. Tú, Bermejo, claro, bueno, si me permitas un momento. Sí. Es que, claro, tú realmente estás exponiendo toda una teoría de Estado seria, de lo que debería de ser, y no de lo que es. Pero un gobierno como este, yo lo comentaba con Luis a la entrada, que no tiene ningún proyecto de Estado, que no es nada más que un gobierno tactista, que simplemente reparte 800 aquí, 200 allá. Estaba anotando para el BNG, por los presupuestos le dio 200 millones. Al PNV, que mira que se llevaban mal aparentemente, le dio y luego le votó allí, y además para que luego las familias fueran a ver a los etarras. Bueno, en fin, una cosa disparatada, ¿no? A Cataluña ya le ha ido dando dinero de alguna manera por temas de lo del estatuto. Podemos hablar del tema de Endesa, que lo había comentado, no para hablar de él otra vez, que ya ha salido más que una vez. Hombre, ha destrozado una de las mejores empresas, eléctricas, no solo españolas sino europeas, y tú de esto entiendes mucho del tema de electricidad, y la ha destrozado y al final ha caído en manos italianas, y además del gobierno italiano, con lo cual veremos a ver. ¿Y por qué? Porque este señor se empeñó en que había que llevarla a no sé dónde y hacer una gran empresa con los de gas natural. Bueno, pues ya le respondió Pizarro, presidente de Endesa en aquel momento, que si quería una gran empresa eléctrica, que ya la tenía, porque Endesa era 5 veces superior, supongo que en activos, en fin, o lo que fuera, 5 veces superior a la misma, ¿no? Y bueno, esto es todo cómo funciona este gobierno. Luego, por lo tanto, lo que estás comentando, claro, aquí se han roto las reglas del juego. Hemos venido 30 años con unas reglas del juego que eran ¿cuáles? Pues que había una cosa que se llamaba el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se juntaban todos los consejeros de Economía y Hacienda, o presidentes, en fin, o quienes fueran, de todas las comunidades autónomas, y allí debatían y decían, pues tenemos 100 millones para repartir, o 200 o los que fueran, ¿no? En función de, pues hay que marcar unos parámetros de población, de tal, de cual, se marcaban, y bueno, pues todos salían no contentos y todos salían contentos a la vez. Pero es que aquí se está luchando de otra forma. Y termino, porque para más que hablar de toda una teoría, hace no muchos meses hubo una huelga de la Policía Nacional Española, la Policía Nacional, a la cual se sumó la Guardia Civil también, más o menos enmascaradamente, que quizás recordaréis. Yo, una de las cosas que pedía la Policía Nacional y que yo mal recuerdo, es que naturalmente andaban muy mal de sueldos, porque querían equipararse simplemente con los Mossos de Escuadra, y también con los de la Ertzaintza, vamos, era una cosa tan elemental. Y les decía el ministro siempre que no, que no había dinero. Pero sin embargo, ya poco después había llegado dinero a los Mossos de Escuadra porque era una necesidad que ya tenían comprometida para subirles más el sueldo todavía, ¿no? Yo creo que estos son ejemplos de esta manera. Entonces no hablemos de esto, que ahora van 800 millones para Cataluña, mañana irán los que sean. ¿Y cómo se resuelve? Yo ya la verdad es que con este gobierno es que no lo sé cómo se va a resolver y cómo va a explotar toda la cuestión
Estamos hablando de esto, cuestión económica, cuestión, bueno, de todo lo que por haber, territorial. Luis, por favor. Bueno, yo de todo esto, vamos, que estoy de acuerdo en que es una chapuza, que es una improvisación continua. A ver, el ejemplo que acabas de poner de la policía. Yo soy profesor de instituto. Un profesor de instituto, con la misma carrera que yo, la misma posición que yo, el mismo trabajo en Navarra, gana 100.000 pesetas más al mes. Brutas. Lo de la igualdad ante la ley de la Constitución es una falacia. Ahora, también es verdad que eso ya viene ocurriendo desde los años 80. No es esas diferencias de sueldos entre unas autonomías y otras. Luego, por otra parte, aquí desde 1993, cuando el PSOE de Felipe González pacta con PNV y con CiU, se va viendo cómo la política es como un trato en el peor sentido. Es decir, Solchaga prometió el 15% cuando era ministro del IRPF a las comunidades, luego llegó Aznar, que también pacta con el PNV y con CiU, hizo lo del cupo vasco y muchas concesiones, y el 15% me parece que se pasó a un 30%, y luego ya vino Zapatero con esto. Entonces, y claro, lo que tenía que haber era una financiación pactada por todo el mundo para el Estado. Y una visión de Estado que no sea yo cojo de aquí, el otro coge de allá, a ver quién chupa más, una mentalidad de tribu, a mí este me da más, a mí el otro me da menos. Quiero decir, como un mercadeo en el sentido más impresentable del término. Y también estoy completamente de acuerdo en que Asturias tenía que aspirar a algo más que a poner la mano, porque además hay una cosa gravísima que hay que decir, aunque sea en un momento. Cuando se acaben, que algún día se acabarán, por mucho que los plazos se prolonguen, el gran hospitalón, el gran muselón, la autovía del Cantábrico y todo eso, que son muchos miles de millones, cuando se acabe eso y el dinero del Estado sea mucho menor el que entra en Asturias, a ver de qué vamos a vivir. Y también termino con una cosa que me pareció muy interesante que dijiste tú, la falta de planificación de los gobiernos asturianos. Aquí lo que se quiere es que todo el mundo viva en la corredoria, que el oriente de Asturias sea zona turística y que el occidente de Asturias sea un paraíso eólico. Es decir, no hay una planificación de Asturias más allá del ladrillazo en ese tiningrado alrededor de la corredoria, con lo cual, bueno, es ya tremendo pensar en que se sientan responsables ciudadanos de todas las salas de Asturias cuando están continuamente marginadas. Perdón un segundo, nada más. Muy rápido, muy rápido, estamos ya fuera. Aunque nos estamos saltando el guión, pero bueno, tampoco pasa nada. Para eso está el guión. Es que claro, digo, bueno, ¿y qué soluciones, señor? Yo ya las he apuntado más de una vez en mi blog, bueno, y hablando con vosotros. La he apuntado en el sentido de que aquí hay que hacer una reforma constitucional muy seria, pero que ni Zapatero es quien puede hacerla, ni tampoco Rajoy. Es decir, tendrá que haber otras personas de otro nivel y de otra talla, sean quienes sean, el que gane o no gane, y que la hagan. Y una reforma constitucional, aparte de que, bueno, por aquello, como digo, lo de la monarquía, ¿no? De que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues bueno, para que la niña pueda ser reina. Y para que los españoles podamos decir si queremos república también. Bueno, pues también, no nos haga la pregunta. Pero digo, en el tema territorial, que es por lo que estábamos hablando ahora, esta cuestión de la comunidad autónoma, pues realmente que hay que devolver muchas cosas al Estado y que el Estado vuelva nuevamente con el Consejo de Política Fiscal y Financiera y nos dejemos ya de dar millones aquí y allá con la baraja, bueno, y tantos otros, ¿no? Pero evidentemente del territorial, que es del que estábamos hablando. Señores, acabamos, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, en este interesante debate de hoy, como siempre. En esta semana, además, este es el último, ya saben que volvemos ya el lunes, después del informativo, para debatir sobre la actualidad de ese día. Gracias, buenas noches y hasta el lunes ya.